Hola, buenas tardes, ¿cómo les van a todas? Espero que estén bien, disfrutando este tiempo. Antes de contar quién soy, quiero decirles que, bueno, esto no es algo habitual para mí, ni creo que para muchas. Esto es algo nuevo, de lo cual estamos todas aprendiendo a comunicarnos a través de los medios de comunicación y lo hago por mi amiga Nati, así que esperemos que vaya todo bien. Bueno, mi nombre es Sandra, desde hace 27 años que utilizo y me quedó el apellido de casada y que lo llevo con mucho gusto, que es el Godano. Mi nombre es Sandra Godano. A los 19 años conocí de Jesús y 19 para 20 fue algo bastante muy lindo. En ese momento no entendía nada que lo que estaba pasando en nuestras vidas, porque yo llego a la iglesia a través de quien en ese momento era mi novio, que era Fabián, que es mi esposo ahora. Y bueno, entonces por una circunstancia X, que es su testimonio, yo llego lo invitan a una iglesia y bueno, yo dije, bueno, ¿qué pasa? ¿En qué estamos? Y bueno, resulta ser de que lo habían invitado a una iglesia cristiana, Casa del Alfarero, y yo le dije a él, bueno, mira, el que necesita de Dios sos vos, no yo, así que anda tranquilo, disfruta, haz lo que quieras, pero yo no necesito de Dios. Yo hasta ahora, siempre que he tenido que hacer algo, lo he necesitado, lo he hecho con lo que he tenido, con mis fuerzas, así que vos seguramente necesitas más que yo. Era una iglesia que tenía un mes a la vuelta a la casa de él, hacía poquito que había venido un misionero de Estados Unidos, de la ciudad de Prescott, y así que bueno, fuimos allá muy enojada, siempre iba enojada los días que había servicios, no iba siempre, pero cuando iba me molestaba ver a este hombre, a este pastor, que decía yo, ¿qué hace este hombre metiéndose en la vida de las personas, metiéndose en la vida de estos jóvenes? Y bueno, lo de mi esposo fue un milagro de salvación, porque el mismo día que llegó a la iglesia, ese mismo día él le dijo sí a Jesús. Y yo tardé 3 meses en entender lo precioso y lo que nadie se imagina que Jesús hace por nosotros, que es morir en la cruz. Ese sacrificio tremendo y bueno, en esos 3 meses fueron de mucha lucha, mucha rebeldía, hasta que, bueno, el Señor tocó mi vida, porque realmente algo que siempre hay que tener en cuenta es de que nosotros no le buscamos ni le elegimos, estamos dentro de sus planes, dentro de sus propósitos. Entonces, bueno, conocí a Jesús, precioso Jesús, y eso hizo que yo empezara a buscar de Él cada vez más, me enamoré completamente de Él. Venía de un hogar donde papá y mamá trabajaban muchas horas, un hogar humilde, donde mamá y papá discutían muchísimo, desde que yo tengo conciencia, desde que yo me acuerdo que era muy chiquita, y fui fortaleciéndome como pudiera, cómo armar un caparazón, lo experimenté, iba guardando, y cada vez más me iba endureciendo, hasta que Jesús dijo, bueno, no, eso no es lo que yo quiero para tu vida. Y encontré a alguien que sacó todas esas durezas de mi vida, eso que no me dejaba pensar más que en que yo era autosuficiente. Y bueno, entonces ahí empecé a entender quién era Dios, a conocer a Dios. A través de Jesús conocí a un Dios de amor, de misericordia. Y entendí que estaba en los planes de Dios, entendí que Dios me había escogido desde el vientre de mi mamá y que Él tenía
propósitos preciosos para todos, ¿no? Para todo aquel que se acerque, y bueno, en eso estaba yo. También me formé pensando de que todo lo que ahora para muchos está bien, y que para mí en su momento vivir una vida con muchas libertades, estaba bien, que eso a la gente le hacía feliz, hasta que Jesús cambió mi vida en esas áreas donde Dios es un Dios de mucho amor, te deja elegir, pero cuando vos empezás a leer su palabra, empezás a conocerlo, dejas que Él vaya moldeando, te das cuenta de que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, y no es esas libertades de hacer cualquier barbaridad, cualquier cosa. Por eso hay cosas que en mi testimonio no me siento con la valentía a veces de decirlo, porque no son un trofeo mi historia, ni me avergüenza a veces pensar las locuras que cometí, las locuras por las cuales pensaba que estaba bien, no casarte, no tener hijos, el aborto, el divorcio, todas estas cosas estaban bien, y realmente Dios me mostró de que para Él somos un tesoro precioso, y que Él quiere construir en nosotros vidas que realmente aprendamos a ser felices. Entonces, bueno, conocí al Señor, aprendí de su palabra, empecé a leerla, a explorarla, y descubrí que realmente hay tantos planes y propósitos, pero sobre todo hay promesas en su palabra, en todo lo que Él quiere para nuestro bienestar. Bueno, después yo me casé, muy felices de hacerlo en la presencia de Dios. Acepté al pastor que estaba, entendí lo que él quería, lo que él hacía. Formamos una hermosa familia con 5 hijos. Antes de casarme, sí estuve muchos desafíos. El mayor desafío fue tener que decirles a mis papás que había conocido a Jesús, y ellos tener que decirme muchas cosas en contra, de que, bueno, que dónde me había metido, que tuviera cuidado que fuera una secta, que me iban a lavar la cabeza, que yo había conseguido un trabajo muy bueno, muy rentable, y que bueno, que me iban a sacar la plata y bla, 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 bla. Y fueron uno del mayor obstáculo sentirme desplazada por mi familia, por mis padres que no querían que yo fuera a la iglesia. Después otros desafíos que tuve dentro de ser una hija de Dios, fue tomar decisiones como, por ejemplo, cuál es mi prioridad. Y a veces uno no se da cuenta, pero en un momento determinado tenés que poner prioridades, y la prioridad es Dios, y eso es un muy buen desafío. Y aprendí a que Dios por primer lugar, y después todo lo demás Dios vas acomodando, acomoda las piezas justas, el engranaje justo, el correcto, el perfecto. Y después otros desafíos fueron decisiones que toman mis hijos, y uno como papá tiene que aprender a entender de que los hijos crecen. Y desafíos como, por ejemplo, tuve también que afrontar el hecho de haberme operado y estar sola en una terapia y decir, estoy sola, y ponerte a orar y decir, uy, Señor, siento que estás, que me acompañas. Ese fue también otro desafío que tuve, pero decirles que sí, siempre vas a tener desafíos, siempre te vas a encontrar con obstáculos, que donde ahí está la prueba de a dónde vas, a dónde miras, y tu mirada siempre tiene que estar adelante, mirar al cielo y decirle, Señor, una vez más ayúdame. Sin Dios no puedo hacer nada, sin Dios no soy nadie. Él es el que me ha levantado, el que ha construido mi vida de una forma que hace de que las cosas sean muy diferentes, de seguro.
serían más que diferentes si no estuviera Él en mi vida. Bueno, nosotros después que nos casamos con mi esposo, a los meses, por situaciones de quién era nuestro primer pastor, él se tiene que volver a Estados Unidos por un problema de salud y le preguntan a mi esposo si él podía tomar la iglesia, o sea, sería la iglesia donde habíamos nacido. Y bueno, ese fue también un desafío para nosotros, porque si bien conocíamos todo, no era suficiente, entonces había que tomar la decisión él y yo también tomarla para poder acompañarlos. Y a veces como esposas tenemos que tomar buenas decisiones para acompañar a nuestro esposo cuando ellos tienen un llamado, están en el servicio completo de Dios, y cuando hay por medio servicios como atender la casa de Dios, siempre acompañando. ¿Por qué? Porque entendí de que todas aquellas personas que conocemos, que nos enamoramos de Dios, entendemos que hay un plan y un propósito de parte de Dios para con nuestras vidas. Y creo que lo peor que le puede pasar a alguien es entender y creo que es frustrante, saber de que estás vivo y no entender para qué. Estoy acá y para qué. Entonces, cuando uno entiende de que está aquí, en esta tierra, conoció a Jesús, tiene que dejar que Dios trabaje en su vida y desarrollar esos propósitos que había, en el servicio, en su obra, en el extender su palabra, en llegar a aquel que nunca llegaron, con el mensaje de salvación, con el mensaje de Jesús. Y dejar que ese potencial que Dios nos ha dado se desarrolle. Dios es un Dios creativo y nos ha hecho creativos, también trabajar en esa creatividad. Es un desafío que tenemos como esposas, de acompañar a nuestro esposo en todas estas áreas. Y no estamos para ser críticas ni juezas, sino estamos para ser ayuda idónea. Y en esa ayuda idónea es decirle, bueno, acá estamos, mira, podemos hacer, organizar, orar mucho por el esposo, orar para que él tenga siempre la revelación de Dios, escuche siempre la palabra de Dios. ¿Y por qué hemos hecho tantas cosas juntas? Porque de repente nos hemos puesto de acuerdo. Y yo me he puesto de acuerdo con mi esposo, como él como cabeza de hogar. Me ha dicho cuáles eran sus sueños, cuáles eran sus deseos, y yo acompañarlo e involucrarme dentro de sus sueños, de sus deseos, de sus anhelos. El involucrarme es decirle estoy de acuerdo, me gusta, y todo sea para decirle al Señor, Señor, mira, todo esto que estamos haciendo te lo debemos a vos. Dios no me debe nada a mí. Al contrario, yo le debo mucho a Él. Todo lo que Él ha hecho en mi vida no tiene un precio, porque es inmenso su amor, es inmenso, es incalculable, es inagotable. Entonces todo lo que puedo hacer es poquito comparado con todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, en la vida de mi esposo, en la vida de mis hijos. Y cuánto más falta todavía, ¿no?, de hacer. Y cuánto más cada vez con todo esto que estamos pasando, de tomarnos más fuerte y decirle vamos a hacer más juntos y no negarnos a hacer la obra de Dios, no negarnos a acompañar a nuestros esposos, porque juntos podemos hacer mucho más que una sola persona, acompañar a lo que Dios quiere hacer. Solo Él no podría, y yo sola tampoco. Entonces no hay mejor cosa que decirle que sí al esposo. Uno a veces cuando habla de acompañar al esposo, tiene que entender de que acompañamos el plan y el propósito de Dios para con nuestras vidas. Es importante siempre tener en cuenta eso. Cada vez que hemos tenido desafíos, decir bueno, a ver, paramos y volvemos de nuevo. Y nos volvemos de nuevo a servirle a Él, volvemos de nuevo al camino, no desviarnos, porque entendimos que estamos dentro de los propósitos de Dios. Y
¿qué más decirte? Que no hay más cosa más hermosa, más bella que servirle a Dios. No hay nada que se compare al servicio de Dios. Yo entiendo, pues trabajo en la universidad, no me desagrada mi trabajo, he estudiado, siempre estoy haciendo algo extra y no me desagrada, pero si tengo que poner todo en la balanza, el servicio a Dios es bellísimo, es hermoso. Ver las transformaciones que Dios hace, cómo moldea las vidas, cómo moldea los corazones, los milagros sobrenaturales que Dios hace, es algo que no tiene precio y no tiene nada de valor el resto, porque Dios es algo impresionante. Y te animo que siempre estés ahí diciéndole al Señor, Señor, acá estoy, involucrame en tus planes, involucrame en tus propósitos y involucrame junto con mi esposo si sos casada y si sos soltera, involucrame también, Señor, porque sabemos que hay mucho por hacer todavía, hay mucho por alcanzar, hay mucha gente que necesita de ese amor, de ese amor inagotable, ese amor sobrenatural, del abrazo de parte de Dios y entender qué es lo que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo a las que conozco, a las que no conozco. Si estás por primera vez en este canal, no dejes de mirar todo lo que sigue. Nati tiene planes para hacer cada vez algo más lindo y Dios te bendiga y Jesús es tu única esperanza.